Hola a todos, hoy tenemos un episodio muy especial porque nos va a servir para dar visibilidad de un tema que nos parece muy relevante, son las enfermedades raras o poco comunes. Exactamente, hemos contado con Ricardo Gil, médico internista especializado en enfermedades raras, y yo creo que era muy necesario poner de relieve pues la realidad, ¿no?, de todas estas personas. Bueno, desde qué tipo de enfermedades hay, qué pueden hacer las personas que las padecen para no sentirse solos, Exacto. asociaciones a disposición para llevar esto acompañados y un poco cómo funciona el sistema sanitario español, ¿no?, en comparación con Europa. Exactamente. Y lo que tú has dicho al principio, creo que hoy hemos hecho algo súper bonito, que es visibilizar algo que no es tan común y que no tantas veces ni se conoce ni se visibiliza. Estad muy atentos porque yo creo que es un episodio de los que no solemos hacer y que realmente nos va a ayudar mucho a entender mejor a la gente cercana que tenemos y en general a todo el mundo que padece o sufre estas enfermedades. Totalmente, no os lo perdáis. Estad atentos. Pues a lo mejor estamos hablando de fármacos que cuestan 100, 200, 300.000 euros al año. No pensemos que si no hay un tratamiento concreto no se puede hacer nada con estas patologías, porque mejorar el estado general del paciente va a hacer que esa patología se pueda expresar de otra forma distinta. ¿Hay enfermedades raras que tienen cura y por lo tanto ese enfermo que tiene una enfermedad rara deja de estar enfermo? El cuidado paliativo tiene que empezar en el momento que conoces al paciente, porque tú le estás paliando síntomas desde el principio. El problema es que tenemos la concepción de paliativo de me voy a morir pasado mañana. Llevamos hablando todo el rato de enfermedades raras, pero hay muchísimas. ¿Cuántas hay? La gran mayoría de las enfermedades raras tienen una base genética, alrededor del 75% más o menos. Del 1 al 10, ¿qué nota pondrías al sistema español versus al resto de Europa? Yo no necesito que alguien me esté empujando constantemente, yo ya sé lo que tengo. Necesito también ver que yo no estoy peleando constantemente, sino al revés, estoy intentando sobrellevar esto como mejor puedo. El tiempo promedio para obtener un diagnóstico en enfermedades raras es de aproximadamente 4 años y para el 20% de los pacientes la espera supera los 10 años. Uno de los mayores desafíos del sistema sanitario actual es la cantidad de pacientes que siguen sin diagnóstico o que durante años cargan con diagnósticos erróneos, especialmente en el caso de enfermedades raras. Con más de 7.000 enfermedades raras identificadas, más de 3 millones de personas afectadas solo en España y un 29,37% de ellas sin apoyo ni tratamiento adecuado, estamos ante una realidad que necesita más que nunca atención y recursos. Hoy tenemos el placer de contar con Ricardo Gil, médico internista especializado en enfermedades raras, quien nos ayudará a comprender mejor este complejo mundo. Bienvenido al podcast, Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Lo primero es, preséntate, cuéntanos un poco quién es Ricardo Gil, tu experiencia y qué te llevó a especializarte en este tipo de enfermedades raras. Bueno, como habéis dicho ya, soy médico internista y a mí me hubiera gustado decir que a mí lo de las enfermedades raras me vino de vocación y yo desde siempre he querido dedicarme a eso, pero la realidad es que fue una cosa mucho más casual, ¿no? Y es que hubo que empezar en el servicio en el que yo estaba a cubrir estas necesidades y en ese momento me lo propusieron y a raíz de ahí y a raíz de mucho ver pacientes y mucho formarse, pues me he dado cuenta de que esto es lo que yo quería hacer, ver pacientes con este tipo de enfermedades, tanto enfermedades raras como pacientes sin diagnóstico y poder intentar ayudar a que estas personas consigan al final, después de tanto tiempo, una respuesta. Hablar de enfermedades raras es un poco subjetivo. ¿Qué es lo que cuantifica que una enfermedad sea rara? ¿Cuándo se define una enfermedad como rara? No hay a nivel global una definición única de enfermedad rara. La que solemos utilizar en Europa es la de que hay enfermedad que afecta a menos de una de cada 2.000 personas o 5 cada 10.000, que es la misma proporción. Lo que pasa es que esto es un término numérico, pero si empezamos a mirar la lista de enfermedades raras que hay ahí, veréis que hay muchas que no son tan raras o al menos no son tan desconocidas, como puede ser el Crohn o la esclerosis múltiple. Son pacientes o personas que seguro que todo el mundo ha oído hablar de estas enfermedades. Sin embargo, hay otras patologías que son mucho más desconocidas y que se oye hablar mucho menos, sin tener realmente unas diferencias de incidencia o de prevalencia tan grandes con respecto a otras patologías. Con lo cual, hay otro subgrupo de enfermedades raras que así diríamos, es que realmente lo que pasa con ellas es que no están conocidas y por eso... ¿Y hay algún caso de, por ejemplo, que en Europa, o en España, una enfermedad se considere rara porque hay menos de 2.000 personas que la tienen, pero que en Francia haya más de 2.000?
Sí, de hecho, claro, muchas de estas enfermedades son genéticas. Al ser enfermedades genéticas tienen mucha agregación familiar. Un ejemplo típico es la enfermedad de Gaucher. La enfermedad de Gaucher es una enfermedad que provoca un crecimiento del bazo, de problemas de anemia, problemas de defensas y tal. Es una enfermedad rara en España porque puede afectar alrededor de unas 40.000 personas, para que nos hagamos una idea. Pero, por ejemplo, en Israel, el colectivo judío es una enfermedad muy frecuente. No es una enfermedad que se vea todos los días tampoco, pero no se consideraría una enfermedad rara, por ejemplo. O sea, depende del estilo de vida, de los hábitos alimenticios y de la genética. Sí, en este caso, sobre todo, aunque obviamente el estilo de vida y la nutrición van a ser determinantes en la forma de expresión de enfermedad, al final la gran mayoría de las enfermedades raras tienen una base genética, alrededor del 75% más o menos. Por lo que decías antes, incluso ya no hay que irse a otros países, hay enfermedades que en una población o en una región de España son frecuentes, por ejemplo la amiloidosis en Mallorca, en la zona de las Baleares, y que en otro lado es muy poco frecuente. Ya vamos ya no a países, sino a zonas concretas de estas patologías. Me parece complejo porque todo lo que es raro, o sea, poco común, es muy difícil, porque entiendo que tú al día puedes ver un montón de pacientes que a lo mejor el Crohn pues ya tiene ciertos tratamientos y ciertas cosas, o nos comentabas antes también la esclerosis múltiple, pero luego entiendo que tienes pacientes que a lo mejor solo conoces a ese paciente con esa enfermedad, ¿no? ¿Cómo gestionas el diagnóstico de una enfermedad rara? Es muy complicado porque, claro, yo pues ya tengo esa etiqueta, por así decirlo, de médico que ve enfermedades raras, pacientes sin diagnóstico. Y muchos de estos pacientes vienen y me dicen, mira, me han diagnosticado de tal patología. Y resulta que hay un caso cada 100, perdón, o sea, 100 casos en el mundo me refiero. Pues obviamente yo no voy a conocer esa patología. Realmente yo puedo conocer pues de estas 7.000, 8.000 enfermedades que he comentado antes, pues a lo mejor 100 o 200 de una forma más o menos profunda. Imaginaos todo lo que queda ahí. Pues al final lo que pasa es que cuando tienes un paciente de estas características es aceptar el guante y saber cómo intentar ayudarlo y poder guiarlo. Porque por suerte, aunque son muy raras y hay enfermedades que son muy raras y poco frecuentes, sí que tienen unos parámetros y unas características comunes unas con otras que te hacen que, aunque no hayas manejado esta en concreto, si has manejado la del lado, pues te pueda servir para poder enfocar y ayudar en el Precisamente por eso te iba a preguntar, por esos síntomas, señales que presentan estas enfermedades raras. ¿Hay algún denominador común, algo que se repita, que tú lo ves y se activa algo en tu cabeza para diagnosticarlo? Las enfermedades raras y las enfermedades genéticas en general, cuando se habla de ellas en medicina siempre pensamos en niños, ¿no? En niños que pues están enfermitos y que tienen algún problema, sea el que sea, porque al final las enfermedades genéticas pueden afectar a cualquier parte del organismo y tampoco hay un patrón común que te sirva para diagnosticarlo en cuanto a la genética. Así que es cierto que aparezca en la edad temprana, que tengan antecedentes familiares, todo eso te ayuda. El problema es que cada vez se está viendo más que no es que los adultos no tengan enfermedades genéticas, sino todo lo contrario, sino que tienen enfermedades, formas atenuadas de dichas patologías. Entonces, si ya de por sí son enfermedades raras, que se conoce poco, si además dan una versión, digamos, menos clara y menos típica de la patología, puedes llegar a ser mucho más complicado llegar a ese diagnóstico. Pero tú, por ejemplo, ves, no sé, un niño con el bazo hinchado y eso ya es una señal para pensar que es una enfermedad rara. ¿Hay algún síntoma Claro, vamos común? a ver. Yo sí que es cierto que veo una serie de pacientes muy filtrados, ¿no? Quiero decir, obviamente, como médico no sería tampoco hacer las cosas bien, pensar en enfermedades raras por delante, ¿vale? Es decir, claro, primero tienes que descartar lo más frecuente. Hay un dicho en medicina que dice que cuando oigas trotar piensa en caballos, ¿vale? Esto es cierto y es verdad que hay que primero diagnosticar a los caballos, por así decirlo, es decir, pensar y descartar siempre lo más frecuente. Pero, una vez hemos visto que ese caballo tiene rayas blancas y negras, no nos empeñemos en seguir diciendo que es un caballo. Hay que valorar la posibilidad de que sea una cebra. Y, de hecho, esta es uno de los símiles que utilizan los pacientes con enfermedades raras, el tema del símil con la cebra. Entiendo que cuando llegan a ti los pacientes, estando especializados en enfermedades raras, llegan absolutamente en la desesperación tras muchos diagnósticos erróneos. Evidentemente cuesta mucho diagnosticar una enfermedad rara, pero ¿qué hace falta? ¿Hacen falta más profesionales expertos en enfermedades raras? ¿Hace falta algún cambio, bueno, seguramente muchos, en el sistema que tenemos de salud, en pro de que estas personas no tarden 4 o incluso 10 años, como hemos dicho en la introducción? Yo creo que hay varios factores que se asocian. Por un lado, el tema del desconocimiento de estas patologías por norma general.
¿vale? Por eso hace falta concienciar sobre ellas y divulgar sobre estas patologías para que cada vez se conozcan más, y aunque no lo hayas visto, pues si has visto o has oído algo de esta patología, pues a lo mejor se te enciende la bombilla y puedes trabajar sobre eso. Pero luego también hay otra cosa, y eso ya es un problema común, diría, de todo el sistema sanitario, y es la falta de tiempo que se tiene muchas veces en las consultas. A un médico de atención primaria que tiene un cupo de 40 pacientes que ver una mañana, pues va a sobrevivir esa mañana. Cuando llega un paciente complejo va a ser complicado que tenga el tiempo disponible para hacer una primera aproximación a una patología de estas características. Y lo mismo pasa en los hospitales. Al final, poco a poco, las consultas están cada vez más llenas, entonces puede dificultar el llegar a esos diagnósticos. Así que yo creo que son de esos dos puntos. Por un lado, aumentar el conocimiento sobre estas patologías, y lo que decías, realmente aumentar los recursos, es decir, aumentar el tiempo disponible para poder ver y valorar bien a estos pacientes. ¿Hay una edad media en el diagnóstico de estas enfermedades raras? Porque yo me imagino, pero claro, puro desconocimiento, que tú normalmente tratas a niños. No, de hecho no. De hecho yo soy médico de adultos. Vale. Muchas de estas patologías aparecen en la infancia, ¿vale? Dependiendo del tipo de patología, pueden aparecer más al principio, más en la primera infancia, y es muy raro que aparezcan más tarde. Sin embargo, hay otras patologías que es todo lo contrario, es muy raro que aparezcan en la infancia y pueden aparecer, es mucho más frecuente que aparezcan en adultos. Entonces, ya no es como norma general donde se verían estas patologías, sino cada patología, digamos, que tiene más tendencia a aparecer en un grupo de edad que en otro. ¿Y cómo se lleva a nivel profesional? Porque todo lo que tiene que ver con niños, normalmente los pediatras dicen, oye, yo me encargo de esto. ¿Cómo se gestiona un poco que lo lleves tú como internista especializado en enfermedades raras o que intervenga un pediatra? Claro, eso es lo que comentaba. Normalmente con estas patologías, lo que se hace al principio, si están por debajo de los 15 años, es que los empieza a ver el pediatra y los diagnostica, en el mejor normalmente, ¿vale? Hay casos que se diagnostican de más mayores, pues ahí intervendría ya el internista. Y lo ideal sería que estos pacientes, cuando llegan, se van acercando a los 15 años, que es la edad de tránsito, aunque esta patología se hace siempre un poco más adelante, es que el pediatra y el internista, digo el internista porque es mi caso, pero pues el cardiólogo, el neurólogo o quien sea, conjunto al pediatra que ha llevado a este paciente durante tanto tiempo, hagan algunas visitas conjuntas de cara a traspasar la responsabilidad de ese paciente de cara a la edad adulta. O sea que es una labor, como en tantas otras, de equipo. No hay que hacer las cosas de forma coordinada para que todo salga como toca. Siendo enfermedades genéticas, la mayoría de ellas, que lo has resaltado en más de una ocasión, ¿cómo de importante sería un diagnóstico a tiempo? O sea, que no tardemos de media 4 o 10 años. ¿Cambia ahí mucho la calidad de vida que vaya a tener ese paciente? A ver, el diagnóstico precoz sería vital, ¿vale? En varias situaciones. Hay pacientes que diagnosticar o no la patología lo más pronto posible puede hacer que reciban o no un tratamiento específico para esa patología, porque hablamos de enfermedades raras y pensamos que no tienen tratamientos, pero muchas de ellas sí que tienen tratamientos, y puede cambiar radicalmente el pronóstico de los pacientes el recibir un tratamiento desde el principio o no recibirlo. Pero incluso en pacientes que no tienen ningún tratamiento, porque la enfermedad pues no se conoce tanto, por lo que sea, ningún tratamiento específico, yo siempre digo que no significa que no se pueda hacer nada por esos pacientes. Es decir, tenerlos correctamente identificados desde el principio te va a poder hacer que tú puedas hacer un seguimiento correcto de esos pacientes, y te va a poder hacer que vayas por delante en las posibles complicaciones que tú, sabiendo tal patología, puedas sospechar que pueden ir apareciendo. Digamos que lo que intentamos es ir por delante. Enfrentar una enfermedad rara evidentemente es algo abrumador, supongo que tú convives con ello a diario, especialmente cuando no das con el especialista, ¿no? Cuando no das con ese diagnóstico, esa persona que te puede ayudar. ¿Qué pasos recomiendas para todas aquellas personas que nos estén escuchando, que haya algo suyo o de sus hijos que no esté funcionando bien y que no estén encontrando un diagnóstico? ¿Qué pasos recomiendas que deben hacer? ¿A dónde deben acudir? ¿Qué tipo de médico? Vamos a ver, como he comentado, yo soy internista. Eso significa que, porque es verdad que los médicos internistas no son la especialidad más conocida del mundo, no, pero eso se dedica, digamos, que a los síntomas o las enfermedades que afectan a varios órganos del organismo, ¿no? O varios sistemas. Es decir, cuando una patología afecta a la vez al corazón, al pulmón, al riñón o lo que sea,
Es verdad que pueden estar estos especialistas implicados, pero está bien tener una figura, digamos, coordinadora que sepa unir un poco todo y pensar cuál puede haber detrás. Lo que pasa es que hay enfermedades raras que son exclusivamente neurológicas, pues en tal caso habrá que buscar un neurólogo conocedor de esta patología, pero es que incluso dentro de neurología pues puede ser que mi patología debute más como un problema muscular y tengas que buscar a un especialista en neuromuscular, o una epilepsia y tengas que ir más por epilepsia, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de que yo, por ejemplo, me dedico más a enfermedades raras, me dedico sobre todo a las enfermedades que afectan a varios órganos y sistemas. Aquí, como hemos dicho antes, son 7.000, 8.000 enfermedades, nadie se las sabe todas, ni se sabe un 10%, con lo cual es un trabajo en equipo y muchas veces colaborando entre varios especialistas. ¿Cuál es el caso, bueno, no el caso en concreto porque entiendo que no puedes contarlo, pero o la enfermedad rara que hayas diagnosticado que más te haya marcado a lo largo de tu carrera, bien porque nunca jamás la habías visto, bien porque sí que la habías visto pero sabes que hay muy pocos casos o no hay ninguno en España? ¿Te ha ocurrido eso? A ver, es una pregunta complicada, la verdad. Para empezar, porque los diagnósticos van llegando, pero muchas veces ya han llegado previamente diagnosticados, y cuando vas haciendo tus diagnósticos, normalmente, además, como hemos comentado antes, a mí me llegan formas atenuadas y que por lo tanto los diagnósticos suelen ser un poco más imprecisos, ¿vale? Pero sí que recuerdo algunos casos de estos que dices, por ejemplo, una enfermedad de von Hippel-Lindau, que es una enfermedad que se caracteriza por tener quistes a nivel de distintos órganos que pueden aparecer en la retina, pueden aparecer en los riñones, en el páncreas, etcétera. Que me acuerdo de ese caso porque sí que fue especialmente bonito en el sentido de que cuadraron las cosas muy bien desde el principio, que viendo la clínica y pidiendo un estudio genético concreto se pudo llegar a una respuesta definitiva. Pero ya te digo, muchas veces, sobre todo en adultos, las respuestas, consigues adelantar una respuesta, digamos que consigues poner un nombre a la enfermedad, pero no consigues muchas veces poner nombre y apellidos. Esto hay que explicárselo muy bien también a los pacientes, porque solo tener el nombre ya es un éxito, porque eso te va a permitir saber cómo actuar. Si en un futuro conseguimos llamarlo, tener todo el nombre completo, saber exactamente de qué estamos tratando, mejor que mejor. ¿Cómo estamos preparados a nivel España versus el resto de Europa para afrontar este tipo de enfermedades a nivel sanitario? Bueno, yo creo que, por suerte, cada vez hay más concienciación sobre estas patologías. Hace unos años hablar de enfermedades raras o enfermedades minoritarias era prácticamente anecdótico, y yo creo que cada vez se oye más de esto, hay más concienciación en la sociedad, y yo creo que estamos andando por un buen camino. Es cierto que siempre parece que España vamos un pasito por detrás de otros compañeros, pero bueno, yo creo que se están dando pasos hacia adelante en el camino correcto para poder llegar a tratar estos pacientes y diagnosticarlos lo más pronto posible. ¿Tendría sentido hacer algún tipo de agrupación europea para acumular investigación y experiencia? Sí, ya las hay. Hay movimientos a nivel español y hay movimientos a nivel europeo de tanto de registros de casos, como generar un core de conocimiento de determinadas patologías que nos permita, pues mira, yo tengo esta paciente que a lo mejor no tengo tanta experiencia como tú, saber dónde localizarte, y tanto para el paciente como para el propio profesional saber a dónde derivar a este paciente. Evidentemente, personas que no nos dedicamos a esto y que no tenemos casos cercanos, para mí enfermedad rara, me voy mucho a las redes sociales, te lo contaba antes de empezar el capítulo, ¿no? Redes sociales, personas que buscan desesperadamente ayuda, medios, etcétera, y por lo tanto me voy muchas veces a esa letalidad de las enfermedades raras. Evidentemente ocurre, pero hay ¿es más la esperanza que la letalidad en el caso de enfermedades raras o depende mucho? El problema que tenemos aquí es que estamos hablando todo el rato de enfermedades que lo único que tienen en común es que son poco frecuentes, pero no se parecen luego entre ellas nada. Entonces hay enfermedades que son mortales de necesidad a los pocos días de vida, enfermedades que pueden ser así de graves, como enfermedades que pueden estar silentes durante toda la vida del paciente y llegar al diagnóstico de forma muy tardía, con lo cual, de nuevo, agruparlas y poder darte una respuesta concreta a eso es complicado, porque cada patología es muy distinto. Y dentro de cada patología puede ser muy variable. Puede haber pacientes, por ejemplo, lo comenté antes con el Gaucher, por ejemplo, que hemos dicho antes, que tienen desde el principio una afectación muy grave, con hepatosplenomegalia, con afectación neurológica grave que impide que el niño se desarrolle y tal, como un paciente que no se hubiera diagnosticado si no hubiera sido porque alguien tuvo la idea de pedirle la prueba, pero que él está relativamente asintomático. Hay un espectro muy amplio en estas patologías. Eso es lo que lo hace, desde luego, tan complejo.
A mí me parece que en este tipo de cuestiones, siendo la incertidumbre por lo que le pasa al paciente, que le puede estar cargando mucho, pues la gestión, la empatía, a nivel emocional, cómo se lleva esto, creo que debe ser muy relevante de cara a combatir esa incertidumbre y enfocar el diagnóstico y la recuperación. ¿Hay algún tipo de preparación por parte del médico, del sistema, para acompañar al paciente o para prepararle para sobrellevar esto? Te diría que no, y no lo hay ni en esto ni en otras situaciones, quiero decir. No existe, bueno, vamos a ver, cursos hay de todo, ¿no? Pero realmente no hay una formación acerca de, por ejemplo, hablando de enfermedades raras, de la empatía, pero podríamos hablar también de tema de cuidados paliativos, por ejemplo, o de todas las patologías crónicas, que al final cualquier patología crónica de una forma u otra puede afectar mucho a nivel psicológico y a nivel anímico a un paciente. Eso va mucho con la persona, quiero decir, hay gente que le sale solo, por así decirlo, ser empático y saber qué palabra decir en cada momento, y hay otras personas pues que les cuesta un poco más, ¿no? Entonces, es como todo eso es una habilidad que se puede trabajar. Lo que pasa es que, como de nuevo, como decíamos antes, muchas veces en la vorágine de la consulta y del trabajo, parece que esto como que lo dejamos un poco de lado, porque no es tan importante a lo mejor como un gran diagnóstico, como un tratamiento brillante o lo que sea, pero en realidad los pacientes que tienen una enfermedad rara, que no tienen un tratamiento específico, lo que más agradecen normalmente es que estés con ellos, que los acompañes y que los guíes y les asesores. Aunque no le puedas decir te voy a dar esta pastilla que te cura, vale, pero sé que vas a tener a alguien ahí que te va a ayudar a llevar todo este periplo. ¿Hay enfermedades raras que tienen cura y por lo tanto ese enfermo que tiene una enfermedad rara deja de estar enfermo? Vamos a ver, las hay. Lo que pasa es que, como hemos dicho antes, vamos a ver, hay enfermedades raras, por ejemplo, una enfermedad rara puede ser una infección, ¿vale? Una infección tú puedes tratarla y curarla. No es frecuente. Y volvemos a lo que decíamos antes de que a lo mejor una infección es rara aquí, pero no es rara pues en un país africano, por ejemplo, ¿no? Yendo a las enfermedades genéticas en principio, el único tratamiento que hay a día de hoy y que está muy en desarrollo y todavía está en una fase muy inicial es la terapia génica. Y en determinados casos también el trasplante de médula ósea de determinadas patologías concretas puede ser incluso curativo. Por norma general, los tratamientos que hay lo que hacen es no curar, sino parar la progresión o lentecer la progresión, incluso revertir un poco la progresión, pero no a costa de quitar la enfermedad, sino de, digamos, si por ejemplo a un paciente con Fabry le falta una enzima concreta, es ponerle la enzima y con eso se puede conseguir a grandes rasgos que la enfermedad se pare, incluso que revierta, pero en el momento que tú quitas la enzima volveríamos a tener el mismo problema. Pues un poco sería eso. Llevamos hablando todo el rato de enfermedades raras, generalizando como decías, pero hay muchísimas. ¿Cuántas hay? Pues vamos a ver, nadie lo sabe tampoco. En España, por lo menos por acotar un poco en España. No, pero, o sea, claro, vamos a ver, si hablamos de cuántas enfermedades como enfermedades hay, se calcula que entre 7 y 8.000 es la cifra oficial, ¿vale?, de enfermedades. Pero es que esto es tan dinámico como que cada día que alguien hace un estudio y descubre una mutación en tal gen y lo asocia a un fenotipo, es decir, a unas características clínicas concretas, está describiendo una nueva enfermedad. Entonces podríamos estar, hay cálculos que habla de que podrían haber 15 o 20.000 enfermedades de este tipo, con lo cual, como veis, es complicado decirlo. Pero voy a lo contrario, y es una frase que a mí me gusta mucho y que creo que es casi lo más importante, y es que no es raro tener una enfermedad rara, ¿vale? Son tantas, y aunque cada una son muy poco frecuentes, si tú las sumas todas, estamos hablando de que un 6-7% de la población tiene una patología de estas. Incluso habrá alguna persona que tenga una de estas enfermedades y ni siquiera sea consciente de que esa enfermedad sea rara, por lo que hemos comentado antes. Entonces, no es un problema menor, al revés, es un problema que está ahí y que hay que darle solución, sobre todo porque aunque 6-7% de la población tenga una enfermedad rara, sí que es cierto que muchas de ellas tienen un correcto sistema de detección, diagnóstico y tratamiento, pero muchas de otras de ellas no, y eso es donde hay que trabajar y hay que intentar meter mano para que mejoren la calidad de vida de estos pacientes. ¿Por qué ocurre eso que estás diciendo? O sea, porque, por ejemplo, yo cuando has dicho que la esclerosis múltiple o la enfermedad de Crohn son raras, la verdad es que lo desconocía por completo porque me parecen comunes. Como que se oye, claro, es que... Se oye mucho, porque estas enfermedades sí que se han investigado y hay tratamiento y otras no. Pues vamos a ver, mi opinión es que cuando una enfermedad se consigue empezar a tener algún tipo de tratamiento, obviamente eso despierta mucho interés por parte de laboratorios para conseguir hacer más inversión, lo que sea. Entonces,
cuanto más se conozca de eso, más se invierte, y cuanto más se invierte, más tratamientos pueden sacar. Entonces, estamos hablando de estas enfermedades, por ejemplo, que son enfermedades raras que tienen varios tratamientos biológicos a su disposición para ser tratadas. Por ejemplo, cuando nombran antes el Gaucher y el Fabry, son enfermedades que son muy raras, pero como hay tratamientos detrás, hay interés y se van desarrollando. Pero hasta el momento, digamos que hay un punto en el que cuando tú consigues saber lo suficiente de una patología como para poder empezar a que tenga sentido económico, hablando en claro, investigar más de ello, pues ahí digamos que hay un repunte y se consigue saber mucho más de estas patologías. El problema es que hay muchas patologías de estas que nunca jamás van a ser rentables, porque una patología que afecta a 1 de cada 10 millones de personas, No entonces No ahí, claro, la investigación tiene que ir más allá solo de la pura investigación farmacéutica en el sentido de buscar un interés económico, sino tiene que ser algo mucho más global y manejado de otra forma. Porque yo me imagino, hablábamos de que había 8.000 más o menos enfermedades raras. ¿Cuántas enfermedades pueden...? O sea, probablemente hay un Pareto, ¿no? Que igual el 20% de las enfermedades raras constituyen un 80% de los casos. ¿Se puede decir esto en el caso de las enfermedades raras? Es decir, puede que, no sé, el 80% de los pacientes acumulen simplemente 20%. No te puedo decir exactamente esos porcentajes, pero probablemente la impresión mía debe ser esa. O sea, realmente, cuando hablamos de 8.000 enfermedades, seguramente en las 1.000 primeras estén la inmensa mayoría de casos de enfermedades raras, incluso en las 500 primeras. Pero claro, luego te queda un remanente que al final va sumando y también es mucha gente que se queda sin... Y eso es lo que no sería interesante a nivel de industria para invertir claro, en ello. Eso por un lado, y por otro lado que ya no solo por interés o no interés, es que también simplemente el mero hecho de que sean tan pocos dificulta muchísimo la investigación. Tú imagínate, ahora el otro día hablé con una paciente que me dijo que era el primer, pues, habían hablado con Estados Unidos, habían hecho un estudio genético muy complejo y tal, y era el primer caso que veían de esa enfermedad. Es decir, ¿ves lo que os decía antes? Esa chica es quien define esa enfermedad, porque es el único caso que hay. Wow. Entonces, pues 8.001, y así cada día. Madre mía. ¿Qué dirías que te caracteriza como médico en ese acompañamiento al paciente que decías antes que era tan importante, ¿no? ¿Cuáles son tu base, tu...? A ver, a mí me gusta... Esto, claro, que lo diga yo, pero a mí me gusta pensar... Yo priorizo mucho eso con mis pacientes. Quiero decir, yo intento que siempre tengan a alguien a quien recurrir en cuanto a la guía y al soporte. Es decir, mira, es que no te puedo ofrecer un tratamiento porque no lo hay. O se está retrasando el diagnóstico porque también pasa. Tengo pacientes que estamos años y años buscando un diagnóstico, sabes que le pasa algo, pero no acabas de cuadrarlo con nada, porque lo que os he dicho, a lo mejor es que simplemente no está descrita esa patología. Pero eso no significa, por un lado, que tú no puedas estar ahí para ir acompañando y... gestionando un poquito toda esa incertidumbre y saber por dónde tirar también de cara a evitar que aparezcan complicaciones. Y tampoco significa que, aunque tú no sepas qué patología concreta es, no puedas asemejarla a otras patologías y tú puedas llegar a incluso a ofrecer tratamientos. Quiero decir, por ejemplo, patologías de tipo inflamatorio, autoinmune, etcétera, pero que no lo acabas de llamar. Esto no es un lupus, no es un Sjögren, no es esto y no es lo otro, pero oye, aquí hay datos analíticos, datos clínicos que te hacen sospechar que hay una inflamación en el organismo, pues la acabas tratando de forma similar. Al final no es lo más académico, pero es que el problema es que los pacientes no se saben los libros de medicina, quiero decir. Nosotros como médicos nos empeñamos en meterlo todo en cajones muy estancos, ¿no? Si tú no cumples estos criterios, no tienes esta patología, o si no cumples estas cosas, no tienes esta patología. Y la biología es una cosa mucho más fluida, es decir, puedes estar aquí, tener el mismo proceso que el que tiene aquí, no cumplir los criterios o no poder llegar a un diagnóstico por el motivo que sea, pero es que a nivel biológico te pasa lo mismo, con lo cual puedes manejarlo de forma parecida. Ayudas a... Me gusta porque lo describes como un arte y lo es, ¿no? O sea, no encajas en este cajón, pero podemos hacer algo al respecto y para mí eso es el arte. Estábamos hablando de esa ayuda del médico, de cómo te caracterizas tú y tal. ¿Cómo puede ayudar el entorno? Porque muchas veces lidiar con algo poco común, raro... Pues también se hace duro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el entorno para ayudar a sus familiares, amigos? Pues un poco lo mismo que el médico, es decir, estar ahí y dar un soporte a esas patologías. Yo conozco casos de pacientes que tienen un apoyo tremendo y han conseguido, pues a base de amigos, familiares, pareja, lo que sea,
sobrellevar situaciones muy duras. Y por desgracia también conozco lo contrario, es decir, pacientes que se han quedado solos, y cambia radicalmente la vivencia y la evolución de esa patología, la cambia radicalmente. Wow. Porque claro, del golpe y porrazo, pues imagínate, yo tengo una patología que encima no me dicen exactamente qué es, o me lo dicen pero no tengo claro, o sea, no hay ningún tratamiento concreto, y encima resulta que pues mi familia dice que ya está muy cansada de mí. Por desgracia esas situaciones pasan. Quiero creer, y lo creo, que son minoría, pero cuando pasa pues cambia radicalmente la evolución de la patología, porque eso es muy importante. ¿Ayudas o has estado en algún estudio clínico, o también tenéis ese papel, ¿no?, desde la consulta de llevar o intentar meter a algún paciente en algún estudio clínico? Porque algo que sí que es verdad y que se sabe es que para entrar en un estudio clínico es algo súper complicado, tienes que seguir ciertas cosas y cumplirlas, y por lo tanto en una enfermedad rara me parece súper complicado, porque mira, cada uno es de su padre y de su madre. Sí, sí, pero es también lo que decíamos antes. Al final, por ejemplo, ensayos clínicos, os sorprenderíais de la cantidad de dinero que se gastan en ensayos clínicos para enfermedades raras. Sí. La gente se piensa que no se investigan las enfermedades raras, al revés, se investiga una barbaridad. Lo que pasa es que lo que estamos hablando todo el rato, al final son tantas que le toca al que le toca esa enfermedad. Porque si tú encuentras un tratamiento, para que os hagáis una idea, un fármaco, por no poner nombres de enfermedades ni de fármacos, una enfermedad que afecte a una de cada 40.000 personas, ¿vale? Tú diagnosticas a esa persona, pues a lo mejor estamos hablando de fármacos que cuestan 100, 200, 300.000 euros al año. Claro, al final... ¿Quién financia la investigación? Pues a ver, esto es un poco En cada país además funciona de una forma. Obviamente la empresa farmacéutica está detrás de eso. Luego pueden haber ayudas públicas y todo eso, pero al final, sobre todo de la parte más terapéutica, ahí es la empresa farmacéutica la que suele mojarse y gastar los dineros, sabiendo también que en caso de que tengan éxito, pues van a tener unos beneficios bastante interesantes. Hombre, pero me acabas de dejar. Vamos a ver, si un tratamiento cuesta 300.000 euros y más, entonces hay mucha gente que aunque encuentre tratamiento no puede obtenerlo. Porque aquí no hay ningún problema. A ver, no hay ningún problema. Igual me pesa un poquito de optimista. Aquí, por suerte, tenemos una salida pública, ¿vale? Es cierto que cada comunidad tiene un poco sus propios baremos y sus cosas. Normalmente, como norma general, lo que se suele hacer con estas patologías tan caras, eso es poner unos criterios estrictos de selección y de que el paciente se vaya a beneficiar, ¿vale? Es decir, no coger un paciente que esté muy bien y tratarlo con lo que vale, ni tampoco uno que esté muy pasado, que digas es que no le voy a beneficiar de nada, pero si tú entras en ese rango, sí que te van a dar el tratamiento. Vale. Eso es una de las cosas... Me tranquiliza, porque cuando has dicho las cifras digo... Sí, gracias a Dios en España, como tú dices, la sanidad pública todavía, pues bueno, llega hasta este tipo de situaciones en la mayoría de los casos, ¿no? Aunque seamos un poco optimistas. Eso no significa que efectivamente que haya que restringir tiendas cortas, porque es verdad que esto es muchísimo dinero, pero por suerte siguen siendo pacientes raros y a nivel global impactan en el sistema de salud, pero no tanto. Por ejemplo, muchos problemas pueden venir cuando se empiezan a utilizar fármacos no tan caros, pero caros, para patologías mucho más frecuentes. Ahora, por ejemplo, perdón, y saliéndome un poco del tema, está habiendo mucha polémica con lo del tema del biológico para el tratamiento del Alzheimer, de que no se sabe muy bien si va a entrar en Europa, no va a entrar en Europa, porque claro, estamos hablando de muchísima gente y un fármaco no tan caro como esto, ni de lejos, pero que tampoco es una aspirina. Ha habido otra polémica recientemente concretamente con la ley ELA, o lo que querían hacer en el Congreso, propusieron una ley para dar apoyo a investigación de esta enfermedad. Creo que no se aprobó y hubo mucho revuelo porque se aprobó un presupuesto para un programa de televisión. Sé que no tiene nada que ver porque al final son presupuestos totalmente independientes y lo que te gastas en una cosa no va a la otra, pero ¿es el ELA, o la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad rara y se dedica suficiente investigación a esto? Cuéntanos un poco qué pasó en ese caso. Vamos a ver, suficiente nunca es. Vale. Quiere decir, cuanto más es una enfermedad rara, ¿vale? Es verdad que es una enfermedad rara, que es muy mediática y todo el mundo hemos oído casos, claro. ¿Vale? Por un lado o por otro, o personales o en medios hemos oído casos, y además ha habido mucha polémica con esto, que parece que por fin se ha encauzado, cosa de que me alegro, porque llevamos muchos años dando vuelta con una cosa que no debería haber sido así. En enfermedades raras
siempre va a ser necesario más dinero. Nunca va a haber suficiente dinero porque siempre que cubramos una necesidad se va a abrir otra. Pero bueno, dicho lo cual, cualquier paso que se dé para adelante para intentar conseguir que se investigue más o se desbloqueen ciertos tipos de ayudas para determinados colectivos de este tipo de patologías, pues bienvenidos sean y ojalá venga muchos más de estos. Claro, el problema de la ELA, que seguro que hay otras enfermedades con estas casuísticas, pero evidentemente es más conocida y todos tenemos algún caso cercano, el problema es que es tan rápida y la vida de una persona cambia tanto. Que tienes ahí el impulso de, es que no es que lo necesitemos y tengamos 8 años, es que en 8 años a lo mejor no estoy. Exacto. Y pasa, y en menos de 8 años, porque todos conocemos casos. Entonces, ¿por qué sabiendo eso, sabiendo que, vale, igual no son millones de personas las afectadas, pero ¿por qué sabiendo que está afectando a tantas personas y que además es una enfermedad letal, y ya no solo letal, sino que durante el camino pues la calidad de vida de las personas se pierde por completo? ¿Por qué no se hace más hincapié en este tipo de cosas? ¿Falta humanidad en todo esto? Es una pregunta a la que no te puedo responder. Quiero decir, la lógica nos dice que ese tipo de cosas deberían trascender las ideologías políticas y que todo el mundo debería ponerse de acuerdo con esos temas de una forma relativamente rápida, pero bueno, ya hemos visto la realidad de lo que ha pasado con todo este tema. Pero bueno, lo importante es eso, es ir desbloqueando este tipo de procesos poquito a poco, o no poquito a poco, porque es verdad que no es una cosa que pueda esperar, pero bueno, seguir para adelante y que hay otras patologías que pueden estar en situaciones muy parecidas a la de la ELA, pero que no han sido tan mediáticas y que debería tratarse de formas muy parecidas y que espero que así sea. Hablabas de esclerosis múltiple, hablábamos de enfermedad de Crohn, estábamos hablando ahora de ELA. ¿Cuáles son las patologías que tú ves más en tu consulta, ¿no? en ese tratamiento a largo plazo de pacientes? Mira, como os he dicho antes, yo me dedico sobre todo a las que afectan a más de un órgano, más de un sistema, ¿no? Tanto ELA como esclerosis múltiple normalmente los ve el neurólogo, claro. Crohn, por ejemplo, lo ve más digestivo, ¿no? En lo que veo yo en consulta, sobre todo, son enfermedades lisosomales, es decir, afecta los lisosomas, que bueno, son los orgánulos de la célula que se encargan de degradar sustancias que pueden ser nocivas para el organismo y para las propias células, como el Fabry o el Gaucher. Los trastornos del tejido conectivo, que esos son, yo diría, el mayor grueso de los pacientes que veo yo, es decir, pacientes que su colágeno o sus otras moléculas que hay en el organismo a nivel del tejido conectivo no funciona como tocan y desarrollan enfermedades como el síndrome de Marfan, que a lo mejor sí que es un poquito más conocido porque hay pues algún actor que lo tiene, etcétera, o el síndrome de Ehlers-Danlos. Y luego también, por ejemplo, pacientes con telangiectasia hemorrágica hereditaria, que es la enfermedad de Rendueler-Weber, que es un crecimiento anormal de ciertos vasos sanguíneos a nivel de distintas partes del organismo, normalmente a nivel de la nariz y a nivel del tubo digestivo, además de pulmón, cerebro y tal. Entonces, esos serían los grandes grupos que diría yo que son más mayoritarios en la consulta. Dicho lo cual, luego hay otros pacientes con facomatosis, es decir, problemas neurocutáneos, hay pacientes con porfirias, hay pacientes con una miscelánea muy amplia, como hemos dicho antes, que realmente dices tengo uno de estos y no es de ningún otro grupo, pero bueno. Y fundamentalmente esos serían un poco los grandes grupos. Entiendo que sea una enfermedad genética no siempre quiere decir que sea una enfermedad hereditaria, pero cuántas o sea, si yo como persona no tengo hijos, pero si algún día tuviese y tengo una de estas enfermedades, desde luego me daría miedo que fuese hereditaria. O todas estas personas que conocemos con ELA, si algún familiar mío tuviese, sí que tendría miedo a que me pasase a mí o a alguno de mis hermanos o a alguno de mis hijos. ¿Estas enfermedades suelen ser hereditarias? Vamos a ver. Depende del tipo de herencia que tenga cada patología, ¿vale? Hay patologías que son muy hereditarias en el sentido de que si tu padre lo tiene o tu madre lo tiene, tienes un 50% de tenerlo tú también, ¿vale? Por suerte, esas suelen ser las menos graves, no decir las más leves, pero las menos graves sí. Luego, esto sería meterse un poco más en genética, pero están los términos también de portador, es decir, yo no padezco la enfermedad, pero soy portador, sí. Me junto con otro portador que tampoco tiene la enfermedad y nuestros hijos desarrollan la patología. Entonces, dependiendo del patrón de herencia de cada una de estas patologías, se pueden desarrollar o no en la siguiente generación o en las sucesivas. Porque, por ejemplo, la esclerosis múltiple, ahora me estoy acordando de un caso un pelín mediático, la esclerosis múltiple sí que es hereditaria. Hay que diferenciar una cosa y es el término hereditario genéticamente hablando, es decir, yo tengo un gen mutado
y ese gen yo lo paso a mi hijo y mi hijo o mi hija puede tener la patología, de lo que es la susceptibilidad. Quiero decir, por ejemplo, todas las enfermedades autoinmunes, y la esclerosis múltiple al final lo es, si tú tienes casos de enfermedades autoinmunes en la familia, es fácil que tú puedas desarrollar una enfermedad autoinmune, aunque no haya un gen concreto que tú puedas decir que es el causante. Lo mismo pasa con el cáncer, es lo típico de, ostras, yo en mi familia hay un mogollón de casos, pues hay una propensión genética, pero salvo algunos casos que también han sido muy mediáticos, como el BRCA, que fue el que tenía mutada Angelina Jolie y esto, lo que se le da normalmente es más una propensión multigénica o poligénica, no un gen concreto que digas, como tienes mutado vas a tener la 100%, la patología. Vale. Hemos hablado mucho del acompañamiento, de la empatía. Yo me gustaría preguntarte, sobre todo si alguien nos escucha y lo necesita, ¿hay asociaciones en las que los pacientes se puedan apoyar para no sentirse solos y estar con gente que tiene problemas que, aunque no sean los mismos, puedan entenderse entre ellos? Yo a los pacientes en general de enfermedades raras, cuando llegan a un diagnóstico o cuando no, les digo que las asociaciones en estos casos son herramientas de apoyo muy potentes, ¿vale? Está FEDER, que es la Federación Española de Enfermedades Raras, ¿vale? Que es, digamos, que el paraguas que coge a todas. Luego hay una asociación que es Objetivo Diagnóstico, por ejemplo, que en ese caso ocupa de pacientes que aún no tienen un diagnóstico y que también te guían, porque estamos hablando mucho de enfermedades raras, pero casi la otra cara de la misma moneda te diría que son los pacientes sin diagnóstico. Muchos pacientes con enfermedades raras primero han sido un paciente sin diagnóstico, con lo cual es un continuo, ¿no? Y luego, lo más frecuente, por lo menos la gran mayoría de patologías menos raras dentro de las raras, casi todas tienen una asociación, tanto a nivel español como a nivel europeo, a nivel mundial, que les permite guiar la actitud de lo que van a tener, darles recursos, apoyo, conocer personas y sí que es una red de apoyo que puede ser muy importante en determinadas situaciones. Justo mientras hablabas me ha venido a la cabeza el equipo de Dale Candela en Bilbao, que están divulgando muchísimo y haciendo muchísimos eventos para dar visibilidad a esta enfermedad, conseguir recursos y bueno, darles también un saludo a todos ellos que lo están haciendo fenomenal, que mucho ánimo y que bueno, que... Además son amigos de la casa. Sí, son amigos y bueno, que todo llegará y que estoy seguro de que cada vez hay más visibilidad y que todo acabará poniéndose donde debe, ¿vale? Era simplemente lanzar ese mensaje que no me podía aguantar. Y nada, me gustaría cambiar un poquito de tema. Claro. Hemos hablado todo el rato de enfermedades raras, pero no hemos hablado todavía de cuidados paliativos. Hay momentos en los que las enfermedades raras pues, pueden no tener cura, por desgracia. Me gustaría saber un poco qué se hace con la investigación cuando una enfermedad no tiene cura. ¿Se sigue investigando? ¿Se siguen dedicando recursos? ¿O hay un momento en el que se dice ya no se investiga más? Es que lo que decíamos antes, para las patologías, una patología no tiene cura hasta que tiene. Quiero decir, claro. Se seguirá investigando porque el objetivo final es encontrar encontrar un tratamiento, una cura, un paliativo o lo que sea. Una cosa que has dicho de los cuidados paliativos que a mí me gusta resaltar mucho es que se tiene a veces la concepción en la medicina que, por un lado, que el cuidado paliativo es como un fracaso, ¿vale? Nada más lejos que la verdad. Obviamente es una situación a la que no queremos llegar, pero un cuidado paliativo tiene que empezar desde el primer momento que tú ves el paciente entrar por la consulta, no pensando que vaya a pasar nada en los próximos días, ni meses, ni años, pero saber que tú al principio vas a ser muy agresivo en cuanto a los tratamientos, pero siempre vas a tener que tratar síntomas, que es la parte paliativa, y que al final de la situación va a ser todo lo contrario, muchas veces que vas a tratar síntomas y a lo mejor no eres agresivo en cuanto a tratamientos activos. Pero no hay que olvidar que eso es un común para ya no es un problema de enfermedades raras, ni siquiera de enfermedades crónicas, es un problema, es la evolución natural del ser humano. Todos vamos a acabar pasando por ahí y quizá también es un tema sobre el que hay mucho tabú y que poco a poco se va desapareciendo, pero que poco a poco también hay que concienciar de que esto es así. Hombre, es que claro, cuando te dicen cuidados paliativos, parece que es claro, el final, pero es lo último. Entonces, ya está, ya no hay esperanzas. Claro, eso es lo que no hay que transmitir. Es decir, el cuidado paliativo tiene que empezar en el momento que conoces al paciente, porque tú le estás paliando síntomas desde el principio. El problema es que tenemos la concepción de paliativo de me voy a morir pasado mañana, y eso no es parte de la medicina desde siempre. A mí siempre, como no profesional, he tenido la sensación de que no se dedica
suficiente recurso a las enfermedades paliativas, que muchas veces tenemos en la boca mucho antes el cómo acabar con la vida en momentos complicados, que vamos a dedicar recursos a que la calidad de vida de esos pacientes mejore. Es un poco privada la pregunta, pero ¿cuál es tu opinión acerca de los cuidados paliativos en España? ¿Crees que se podría hacer algo por mejorar la calidad de vida de los pacientes que están en paliativos? Por supuesto, yo creo que es lo que estaba diciendo antes, todavía es un tema tabú. Y de hecho yo creo que eso, por suerte, generacionalmente está habiendo un cambio de paradigma muy importante en los profesionales sanitarios, medicina y todos los sanitarios en general, no solo médicos, en los que se ve con mucha más naturalidad que el cuidado paliativo tiene que ser una parte integral de todo el proceso sanitario y que poco a poco yo creo que se va a ir ganando calidad. Pero es verdad que pasa un poco como con la prevención, aunque es justo, diría todo lo contrario, pero es como que es una parte que no atrae inversión, que no atrae investigación, que no es tan brillante, no es tan espectacular que hacer, por ejemplo, un tratamiento de células madre, de no sé qué, y sin embargo es igual o más importante tanto por el parte de la prevención, que muchas veces parece que estamos más empeñados en tratar cosas que en evitar que pasen, como saber también pues que hay que saber cómo llegar a tratar ciertos síntomas que a veces son refractarios y que bueno, pues hay que tratar y ayudar a que el paciente esté lo mejor posible en todo momento. Dedicándote a lo que te dedicas, siendo médico internista especialista en enfermedades raras, ¿qué le dirías a una persona que está pasando por ese momento de frustración, de no saber lo que le pasa? ¿Qué mensaje quieres transmitir en ese sentido a la sociedad? Bueno, pues lo bonito, o sea, lo típico sería decir, sigue luchando, no estás solo, y eso es cierto, tiene que buscar apoyos, pero también es verdad que a veces que cargamos demasiada intensidad en estos pacientes. Quiero decir, estos pacientes tienen todo el derecho del mundo, igual que lo tienes tú o yo, de decir, oye, estoy hasta las narices y no me digas este tipo de frases, porque de hecho muchos pacientes de este estilo llevan muy mal la frase yo te comprendo. Lo llevan muy mal porque no lo comprenden. Es imposible entenderlo. Pero lo que sí que tienen que percibir es que estás ahí. Yo creo que si se sienten acompañados en general están mejor. Y no entrar tanto en valoraciones que a veces se pueden percibir como juzgar tu estado de ánimo o juzgar tu situación, como a veces estar ahí y decir, bueno, vamos juntos, vamos a esto, vamos a hacer esto. Si no eres médico pero eres familiar o amigo o lo que sea, simplemente decir, yo estoy aquí para lo que tú necesites, no hace falta que quedes hoy si no te apetece, mañana si quieres me llamas y ya está. No exageremos en presionar ciertas situaciones. Me encanta que lo digas, es un mensaje a poner de relieve. El otro día veía en redes sociales un caso y una persona que había pasado en este caso era un cáncer, decía, no penséis que yo el resto de mi día, con la carga que ya llevo, puedo responder todo el rato a WhatsApps de gente que sé que me quiere mucho, pero que me está preguntando cómo estás, pues estoy fatal, ¿no? Me interesa más pues lo que tú decías, los gestos, te envío un abrazo súper fuerte, estoy aquí para todo lo que necesites, como si me presento en su casa y le he hecho la compra, ¿no? Hablando de gestos, me parece interesante que en lugar de palabras y de enviar un mensaje tan explícito haya sido esta parte más implícita de, oye, con gestos y con la forma que tenemos de tratar a los demás es la mejor forma en la que los podemos acompañar al final. Esto pasa también, por ejemplo, mucho es que depende de cada paciente. Cada paciente, hay gente y hay ejemplos claros en las redes sociales de gente que son auténticos luchadores, porque ellos se definen así y ese adjetivo o esa caracterización a ellos les ayuda y les viene bien decir yo pa'lante, pero hay gente que no es que no sea luchadora ni mucho menos, sino que decirle que tienes que seguir luchando, tienes que pelear, ojo, no me estoy refiriendo a que eso digas tú ya déjate y ya está, pero el estar cargando automáticamente tú lo que tienes que hacer es pelear, tú lo pánico que tú puedes, eso les genera una carga emocional muy, muy importante. Y esto también me lo han dicho muchos pacientes, es decir, yo no necesito que alguien me esté empujando constantemente, yo ya sé lo que tengo, necesito también ver que yo no estoy peleando constantemente, sino al revés, estoy intentando sobrellevar esto como mejor puedo. Y para todas esas personas que todavía siguen buscando respuestas, ¿un mensaje de esperanza, tienes algún mensaje que te gustaría trasladar? Bueno, pues lo que hemos estado diciendo un poco durante toda la charla, que hay que seguir buscando respuestas. Vamos a ver, a lo mejor ahora no las hay, pero la medicina y la investigación cambia radicalmente en
2-3 años pueden haber cambiado muchísimas cosas, tanto por terapias nuevas como genética, que descubramos nuevos estudios que nos permitan caracterizar patologías, como biomarcadores, etcétera, etcétera. Es decir, lo que un día nos parece que esto es un callejón sin salida y hasta que hemos llegado, en 3 años puede haber cambiado. Y puede haber cambiado desde el punto de vista diagnóstico y desde el punto de vista terapéutico, con lo cual, efectivamente, sí, no hay que intentar no tirar la toalla y que seguir para adelante y encontrando motivos para seguir, sobre todo porque eso al final les va a llevar a mejorar, si se consiguen llegar a esos caminos, su calidad de vida, que al final es de lo que se trata. Seguir buscando respuestas y ayuda, porque al final puede ocurrir. Me gusta el mensaje. Me gusta también, creo que han salido mensajes muy buenos y potentes para que la gente pues vaya conociendo cada vez más un poco la gestión de este tipo de enfermedades, cómo tratar a sus seres queridos, gente cercana. Este tipo de cosas son muy relevantes. Ya estamos a punto de pasar al último bloque del episodio. No sé si a ti te gustaría sacar algún otro tema, mensaje de relieve que te gustaría aprovechar para poner en... Bueno, yo creo que hemos hablado un poquito de casi todos los ámbitos que me tocan a mí en la consulta, en cuanto a eso, tanto en concienciación, sobre todo. No dejaré de insistir en lo importante que es la visibilización de estas patologías y concienciación sobre la realidad de estas enfermedades. Simplemente el hecho de que alguien haya oído hablar de ella puede llegar a provocar que, a lo mejor no un diagnóstico, pero que te sepan encarrilar, decir, bueno, pues vamos por aquí, y que te pueda enviar a alguien. Claro, si no has oído ni siquiera hablar ni te suena de lejos de esa patología, pues nunca se va a poder. Así que creo que la divulgación de estas patologías es especialmente relevante. Pues de acuerdo, con esto ya pasaríamos al último bloque del episodio. Es un bloque un poquito diferente, más distendido, y son preguntas cortas. Muy bien. ¿Vale? La primera de ellas es que nos cuentes cuál ha sido tu mayor historia de éxito con algún paciente, alguna, no sé, algo sin nombres y apellidos, alguna historia bonita que te gustaría compartir con... Bueno, pues mira, hay una paciente que lleva con ella mucho tiempo, y es una de estas pacientes que todavía no tienen diagnóstico. Y ella lo sabe, lo hemos hablado un montón de veces. Pero bueno, al final lo que os decía antes, viendo ciertos patrones y ciertas cosas, hemos conseguido iniciar unos tratamientos que, hombre, no te digo que la hayan dejado como nueva, pero que han mejorado sensiblemente su calidad de vida. Con lo cual eso creo que es importante y hay que ponerlo también en relieve, y la verdad es que agradecer mucho ese tipo de situaciones. De acuerdo. Un consejo de prevención para que puedas darnos para todas las personas, pues bueno... La prevención, hablando de enfermedades genéticas, es complicada, porque pero no es imposible. ¿Por qué? Por un lado, porque si alguien en tu familia tiene una patología o hay algunos rasgos que crees que pueden estar detrás de eso, se puede hacer consultas con genetistas y temas de reproducción para intentar que te asesoren un poco en cuanto a eso. Y luego, en cuanto a también a prevención, vale, tú ya has heredado tu gen mutado, pero al final esto son enfermedades crónicas, y es lo que decíamos al principio. No desdeñemos tampoco el papel de todo lo que es el manejo general de una patología, la que sea, es decir, nutrición, ejercicio físico, etcétera, etcétera. Obviamente va a haber patologías que van a tener complicados temas de ejercicio físico, bien, pues la nutrición, lo que sea. Lo que quiero decir es que no pensemos que si no hay un tratamiento concreto no se puede hacer nada con estas patologías, porque mejorar el estado general del paciente o de la persona va a hacer que esa patología se pueda expresar de otra forma distinta. De acuerdo. Del 1 al 10, ¿qué nota pondrías al sistema español versus al resto de Europa, hablando de afrontar enfermedades raras? 6,5. Bien. Vamos a... suspendidos. Suspendidos yo creo que no. Yo creo que incluso nos podemos acercar al notable. Creo que hay muchas cosas que mejorar, pero bueno, hay pasos constantes de que eso vaya mejorando. O sea, que creo que podemos ser moderadamente optimistas. Pensando en eso que podemos mejorar, si te dieran una cosa factible que pudieras pedir, ¿cuál sería? No sé, más financiación, más visibilidad, una carta a los Reyes Magos, una cosa que puedas... Investigación. Sí. Y visibilización de las patologías, para saber, por un lado, para que se sepa qué pasa, y luego para que la visibilización, para que la gente que se supone que tiene que saber de estas cosas puedan tener tiempo para estudiar o puedan saberlo o sean conscientes de ella. De acuerdo. Y la última, ¿a qué invitado o invitada te gustaría ver en el podcast de Cobolabs? Pues es complicada, pero estaría muy chulo, por ejemplo, que viniera Alex Roca. Wow. Sería una cosa muy chula, la verdad. Alex. Me parece un ejemplo de superación y creo que, bueno,
si no me equivoco, creo que él fue por una encefalitis y tal, que bueno, se puede incluso considerar a veces en determinadas circunstancias también una patología rara, pero desde luego lo que es un ejemplo de superación y de decir, pues oye, pa'lante, nunca mejor dicho. Hay veces que podemos inspirarnos y aprender de otras personas porque tienen un yugo y una enfermedad muchísimo más grave de la que podemos tener nosotros en caso que tengamos una. Son realmente ejemplos de vitalidad y de que la actitud hace mucho, ¿no? Y tanto. Totalmente. Pues bueno, con esto hemos llegado a la parte final del episodio de hoy. Darte las gracias, Ricardo, por haber venido desde tan lejos y bueno, por compartir toda tu experiencia con nosotros. Muchas gracias a vosotros, pues la verdad es que cualquier ventanita que se nos dé para poder hablar de este tipo de cosas que por desgracia muchas veces no somos conscientes ni de que existen, es bienvenido y se agradece. Gracias. Nos vemos en el próximo capítulo y si tenéis cualquier duda, solo tenéis que escribirnos por mensaje directo. Gracias a todos.